Este tema es un tema importante porque es un tema, es una de las principales patologías que tenemos en la unidad y nosotros como médicos generales tenemos que saber cómo encaminar el niño o el neonato con sepsis porque nosotros somos el primer contacto que tienen esos niños. Entonces, por lo general a mí me gusta iniciar con una frase, sin embargo, y voy a hacer la excepción y la voy a dejar para el final. Entonces vamos como que a ir a lo teórico directamente, que es la sepsis neonatal. No sé si de pronto alguno me ayuda leyendo. Ok, gracias. Esa definición es la definición que proponen las guías colombianas del Ministerio de Salud. Sin embargo, esta definición a mí no me gusta mucho porque excluimos otras causas de sepsis neonatal como son las infecciones virales y fúngicas. Entonces me gusta más esta definición propuesta por Glaser y colaboradores en un artículo realizado en el año 2020, que ellos definen a la sepsis neonatal como una infección bacteriana, viral o fúngica sistémica que representa una amenaza potencialmente fatal tanto para el neonato a término como el neonato pretérmino. Ayer cuando yo estaba hablando esto con algunas personas me preguntaban, Adrián, pero ¿cómo así que una sepsis de origen viral o una sepsis de origen fúngica? Tenemos de pronto en mente que toda sepsis es de origen bacteriano, pero resulta que nosotros podemos tener una sepsis de origen viral o de origen fúngico. ¿Por qué sucede eso? Porque no solo la sepsis neonatal es causada por bacterias, sino por virus y por hongos, que finalmente terminan generando una respuesta inflamatoria sistémica, lo cual conduce a un daño multiorgánico y termina el paciente en sepsis. Entonces, aquí tenemos lo que es la sepsis neonatal, cómo la dividimos en temprana y en tardía, que esto es muy importante y necesito que de verdad le presten atención. Se me olvidó decirles que a mí no me gusta hacer esto, pero es obligatorio, toca hacer un cuestionario al final de la charla, entonces de verdad sí es importante como que presten atención. La sepsis neonatal temprana es la que se da en las primeras 72 horas de vida, o sea, los primeros 3 días de vida del neonato, y la sepsis neonatal tardía es la que se da entre las 72 horas de vida y la finalización del periodo neonatal. Entonces, si de pronto les preguntan en el examen cuándo se considera sepsis neonatal temprana, tendrían que responder desde las primeras 72 horas, ¿verdad? Y si les preguntan por tardía, sería a partir de las 72 horas. Ahora, la sepsis neonatal temprana tiene una transmisión vertical. Cuando yo refiero a transmisión vertical, me refiero a una transmisión de la madre hacia el hijo. Mientras que cuando yo hablo de sepsis neonatal tardía, estoy hablando de una transmisión horizontal. Quiere decir que de pronto ya el neonato se expuso al medio ambiente que lo está rodeando y la transmisión la obtiene de microorganismos que viven alrededor de él. Por ejemplo, si aquí tengo un neonato, el neonato aquí un macrosómico de un día de vida, él no ha salido de la clínica nunca, él ha estado todo el tiempo acá, su único contacto ha sido la mamá, entonces él tendría una transmisión vertical. Mientras que si tengo este neonato acá, un RCIU, y ya él salió de la clínica, ya estuvo en contacto en su casa, tiene 5 o 6 días de vida, la transmisión de él va a ser horizontal porque ya los gérmenes que le afectaban por la parte de la madre son muy raros que lo estén afectando ya con esos días de vida. Principalmente la sepsis neonatal temprana debuta como neumonía, mientras que la tardía debuta como meningitis o bacteriemia. ¿Okay? Aquí están los principales factores de riesgo asociados a sepsis neonatal. De esta tablita, que es como la que más me gusta porque está todo resumido, habla de general tanto la sepsis neonatal temprana como tardía, donde te dicen que los principales factores de riesgo, y para todo en neonatología va a ser la prematuridad. La prematuridad corresponde o constituye un factor de riesgo inherente para cualquier patología neonatal y a lo largo de toda la vida. Asimismo, también un bajo peso al nacer. Bajo peso al nacer se considera ¿cuándo? Menor de 2.500 gramos. Puntuación de Apgar bajo, pero eso está debatible últimamente porque se ha demostrado que en realidad que, por ejemplo, si tú tienes una puntuación de Apgar bajo al nacer, no significa que tú vayas a tener de pronto mayor riesgo de presentar diferentes patologías. O sea, la verdad, esa puntuación de Apgar últimamente se ha tratado de reevaluar bastante. Ruptura de membranas prolongada, sobre todo, en especial en los recién nacidos pretérmino, evidencia de coriamnionitis, que no sé si de pronto alguno acá sabe cuál es el nuevo nombre que se le está dando a la coriamnionitis. Triple I, ¿qué es? Exacto. Ahora ya no decimos coriamnionitis, sino que decimos infección, inflamación intraamniótica, y para eso tenemos los criterios de Hibs, que, bueno, es cierto, no son muy específicos ni muy sensibles, pero todavía tienen validez en la práctica clínica, que consiste en fiebre materna, leucocitosis materna mayor a 15.000, en algunos lugares dicen 18.000, hipersensibilidad uterina, o sea, dolor a la palpación uterina, taquicardia materna, taquicardia fetal y líquido maloliente.
Entonces, esos son como los factores de riesgo para nosotros poder pensar que tenemos una coriamnionitis, o ahora llamada triple I. Colonización vaginal por bacterias del estreptococo del grupo B, que recordemos que para eso es el cultivo rectovaginal que le solicitamos a las embarazadas, o haber tenido un hijo con una sepsis neonatal por estreptococo del grupo B. Y así nos queremos ser de pronto más específicos, de pronto que otros factores de riesgo conseguimos, podemos conseguir otra vez la prematuridad, los prematuros extremos, o sea, esos que son menores de 32 semanas de gestación, y muy bajo peso al nacer, que es menos de 1500. Entonces, bajo peso al nacer, menos de 2500, muy bajo peso al nacer, menos de 1500. Factores de riesgo para la sepsis neonatal temprana, triple I, o sea, la coriamnionitis, fiebre materna periparto, RPM prolongada, fallo de control prenatal y abuso de sustancias durante el embarazo. Entonces nos damos cuenta que para la sepsis neonatal temprana, los factores de riesgo tienen que ver con la madre, mientras que para la tardía son factores de riesgo relacionados con los neonatos, ¿verdad? Por ejemplo, prematuridad, muy bajo peso al nacer, anomalías congénitas, neonatos que están invadidos con dispositivos como catéteres venosos centrales, tubos endotraqueales, que está relacionado también con aparición por enfermedades fúngicas, también alimentación enteral retrasada y el uso de medicamentos que evitan el establecimiento correcto de la microbiota intestinal. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Ninguna. Ok. Listo. Entonces ya saben que, por ejemplo, si tienen a la mamita que está ya en el proceso de parto, de pronto en general la mamita que tiene fiebre, que tiene leucocitosis, que tiene taquicardia fetal, taquicardia materna, ojo, piensa que esa mamita tiene una coriamnionitis y ojo, piensa que ese neonato lo más probable es que te nazca con sepsis o esté con riesgo de nacer con sepsis. En cuanto a la etiología, de manera general, y eso si se los preguntan, que eso es una pregunta clásica de pediatría, de neonatología, ¿cuáles son los principales patógenos asociados con sepsis neonatal temprana? La E. coli y el estreptococo del grupo B, esos son los principales, eso se lo tienen que llevar en la cabeza, o sea, eso es una de las cosas más importantes de la charla, en especial el estreptococo del grupo B, que está altamente relacionado con los neonatos a término. Entonces, en neonatos a términos, el principal germen que causa sepsis neonatal temprana es el estreptococo del grupo B, que no sé si alguien acá sabe cuál es el otro nombre de ese estreptococo, que es el Agalactiae, porque recuerden que el piógeno es el betamolítico del grupo A, entonces este es el grupo B, y en menor medida la E. coli. Sin embargo, cuando estamos hablando de neonatos pretérminos, esto se invierte y es más común que la sepsis sea por E. coli que por el estreptococo del grupo B, pero en general esta es la principal etiología. Hay otros patógenos que también son comunes en la aparición de sepsis neonatal temprana, como es el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae, la Listeria monocytogenes, el Haemophilus influenza, las especies de Enterococcus y de Enterobacter. Sin embargo, no es tan común como comparado con el estreptococo del grupo B. Mientras que para la sepsis neonatal tardía, principalmente se da por bacterias gram negativas como los Staphylococcus coagulasa negativo, pero también puede darse por un Staphylococcus aureus, se puede dar por un estreptococo del grupo B, pero eso es extremadamente raro porque, como les dije, la transmisión de la sepsis neonatal tardía es horizontal, entonces no es muy común que esté en contacto con el estreptococo del grupo B. Y en cuanto a las bacterias gram negativas, como no es sorpresa de nadie, la E. coli, la Klebsiella, la Serratia, los Enterobacter y la Pseudomonas aeruginosa. Y esto es lo otro que les mencionaba de la etiología fúngica y viral, que eso es algo extremadamente raro. Y de hecho, aquí me voy a detener un poquito y les voy aquí a promocionar un caso que tengo allá en UCIPED por si a alguno le interesa. Es una paciente de, creo que de 16, 17 años que tiene una enfermedad renal crónica, una enfermedad renal aguda que está en diálisis. Y esa niña, lo curioso de ella es que está haciendo fiebre, y se le hizo un hemocultivo y nos salió una Candida albicans. Entonces eso demuestra que sí, tú puedes tener una infección fúngica que te puede ocasionar sepsis. En esos casos, en ese caso en particular de esa nena, el tratamiento ideal sería el fluconazol. Sin embargo, como ya tiene alterada la función renal, toca utilizar unos medicamentos que sean menos nefrotóxicos como la caspofungina. Pero aquí en los neonatos, las causas por hongos son principalmente por Candida albicans y por Candida parapsilosis. Esta parte de acá de la sepsis neonatal de origen fúngica y viral lo vamos a hablar más los que estamos en el grupo de pediatría, porque pienso que ya es algo más dentro de la especialidad que como médico general. De manera general, el tratamiento por Candida albicans sería fluconazol, pero si de pronto es un nene que ya ha recibido profilaxis con fluconazol o con azole, ya no se usa el fluconazol, sino que se usa la anfotericina B desoxicolato, pero eso ya es algo completamente aparte, eso es otro mundo. Y las virales, que eso sí es extremadamente raro, y si alguna vez ven una sepsis neonatal de origen viral, publíquenlo, porque de verdad eso está muy poco descrito en la literatura.
Puede ser por el virus del herpes simple, que el tratamiento sería ciclovir, 60 miligramos kilo dividido entre 3, que, o sea, que es cada 8 horas. Pero como les digo, esto lo vamos a hablar más los que estamos en el grupo de pediatría, porque considero que se nos sale bastante de las manos. Entonces vamos a hacer aquí como un pequeño repaso, no sé si me ayudan. Cuando hablamos de inmunología, nosotros hablamos de una inmunidad innata natural y adaptativa o adquirida. Cuando yo digo inmunidad innata, ¿a qué me refiero? ¿Qué celularidad me refiero? A ver, ¿qué células están en la inmunidad innata? Ajá, ¿como cuáles? Macrófagos, ¿qué más? Neutrófilos, monocitos, ¿qué más? Chicos, ¿qué más? Eosinófilos, basófilos, el sistema del complemento. Y recuerden que la inmunidad innata o natural es la que actúa de manera inmediata. O sea, cuando tú estás en contacto con un patógeno, esa va a ser tu primera línea de defensa. Y cuando hablo de inmunidad adaptativa, ¿a qué me refiero? Pero, o sea, hablen sin pena, o sea, de verdad hablen sin pena porque si no, imagínense, o sea, da más sueño del que ya tenemos todos acá, entonces. A ver, la inmunidad adaptativa es aquella que requiere exposición previa con microorganismos para que pueda desencadenar una respuesta inmune. Es decir, esa se demora más, se demora aproximadamente entre 7 a 14 días en actuar. Entonces, si por ejemplo a ti te da una infección bacteriana, inicialmente va a actuar tu inmunidad innata. Pero la inmunidad innata es ineficaz, se demora, no reconoce patógenos como tal, sino que va a mandar lo que encuentra. Por eso ya tiene explicaciones inmunológicas. Mientras que cuando ya empiezan los linfocitos tuyos a actuar, reconocen ese patógeno y si tú te vuelves a infectar a futuro con ese mismo patógeno, la respuesta ya va a estar mediada por la inmunidad adaptativa porque ya lo reconoce y manda toda la celularidad necesaria para que lo pueda atacar correctamente. Pero ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver acá? ¿Por qué estás hablando de esto? ¿Por qué estás hablando de inmunología? Pero es que la sepsis es precisamente un proceso donde falla el sistema inmune, donde el microorganismo lo logra vencer. Entonces es importante que recordemos esto, ya que si no, no vamos a entender absolutamente nada de lo que estamos hablando. Lo que les mencionaba, la respuesta inmune innata está mediada por los neutrófilos, que son los que responden contra bacterias, la fagocitan, los monocitos que se generan, que permiten la fagocitosis, permiten la producción de la proteína C reactiva y actúan como célula presentadora de antígeno. Las células dendríticas, que son células presentadoras de antígeno altamente especializadas y se encargan de la respuesta de memoria. Y el sistema del complemento, que no sé más o menos si se acuerdan el sistema del complemento. El sistema de complemento lo que hace es opsonizar. ¿Alguien se acuerda qué es opsonizar? Lo marca, exacto. O sea, imagínate que cuando yo hablo de opsonizar es que de pronto yo digo, oye, aquí hay algo, aquí hay un microorganismo, entonces ¿qué hago? Empiezo a llenarlo, lo empiezo a marcar, lo empiezo a poner resaltador, cosa de que el resto de la celularidad sepa que ahí hay algo y vayan y ataquen. Entonces el sistema del complemento opsoniza, o sea, es decir, marca los microorganismos o marca los patógenos para que posteriormente genere una respuesta inmune. Ahora, ¿qué pasa con el sistema inmune del neonato? Que es como algo interesante y es un tema que a mí me gusta mucho. Si recordamos, el sistema inmune tiene una distribución en campana, en el sentido de que los extremos de la vida tienen un sistema inmune débil y se supone que entre los 20 y los 30 años es cuando tenemos el mejor sistema inmune. Entonces, cuando tengan ese compañero de 20 años que a cada rato vive enfermo, que a cada rato le da diarrea, que a cada rato le da gripa, pues imagínense, si tiene 20 años y cómo será a los 40 si es que llega. En los neonatos, ellos como tal tienen un menor número de neutrófilos. Pero no solo eso, no solo tienen menos neutrófilos, sino que esos neutrófilos son inmaduros. Esos neutrófilos no fagocitan correctamente y además tienen una habilidad migratoria disminuida. Además, en el neonato hay un menor número de monocitos comparados con el niño más grande, pero eso va a depender sobre todo de la edad gestacional. Entonces, a medida que más cercano al término sea, mayor va a ser el número de monocitos. Sin embargo, a pesar de todo eso, esos monocitos que tienen son monocitos inmaduros, son monocitos que no tienen una quimiotaxis adecuada, son monocitos que tienen la capacidad fagocítica disminuida y tienen habilidades como células presentadoras de antígeno que también están disminuidas. Entonces vemos que ya van dos líneas afectadas, los neutrófilos y los monocitos. Existen, sí existen, lógicamente. Tú naces con eso, pero son ineficaces comparados con los del niño más grande y los del adulto. Asimismo, los macrófagos también tienen sus propiedades proinflamatorias disminuidas, que eso tiene una explicación que más adelante voy a hablarla. Asimismo, también las células dendríticas son inmaduras, es decir, tenemos una
inmadurez de las células que presentan antígenos, entonces lógicamente el sistema inmune va a estar más inmaduro, y las proteínas del complemento están disminuidas en un 10 a un 80% comparadas con la del adulto. O sea, imagínate, tienes un sistema inmune que de verdad es muy débil, entonces ¿cómo vas a contener una infección con un sistema inmune tan débil? O sea, si tienes la primera línea celular que está completamente afectada, que es inmadura, es lógico entender que si tú te infectas con alguna bacteria, la respuesta inmune no va a ser la misma que si tú estuvieras con un sistema inmune adecuado. Y la respuesta inmune adaptativa o adquirida, recuerden que tiene que ver con una respuesta celular y humoral, celular mediada por los linfocitos T y humoral por los linfocitos B. Los linfocitos T, que hay linfocitos T CD4 y T CD8, los CD4 son los T efectores y los CD8 son los citotóxicos. Y hay una respuesta TH1 y una respuesta TH2. Para que no se les olvide, porque esto es algo importante y es de pronto las cosas que más se nos olvidan, respuesta TH1 proinflamatorio, o sea, genera inflamación. Respuesta TH2 antiinflamatoria, o sea, disminuye la inflamación. Y la inmunidad humoral, que es mediada por las células B, que son las que se encargan de la producción de anticuerpos y de memoria inmunológica. Y aquí, consideraciones del sistema inmunoadaptativo del neonato. Lo primero es que yo te comentaba que para que tú tengas una respuesta inmunoadaptativa, tú te tienes que exponer previamente a los anticuerpos, ¿verdad? El útero es un ambiente estéril o es un ambiente contaminado. Estéril. Si tú estás en el útero, que es tu casa, que es tu seguridad, donde tú no tienes ninguna bacteria que te esté infectando, ¿de dónde vas a sacar tú anticuerpos para poder defenderte cuando llega algo? Es cierto que hay anticuerpos maternos que son transmitidos por la placenta, pero tú no tienes anticuerpos contra el estreptococo del grupo B, tú no tienes anticuerpos contra la E. coli, tú no tienes anticuerpo contra la Listeria monocitógenes, tú no tienes anticuerpo contra todos esos microorganismos que causan sepsis. Entonces, como tú estás en un ambiente estéril, tú no tienes esa capacidad inmunológica para poderte defender cuando algo te llega. Es por esa razón que los neonatos se infectan más que los adultos. Además, que a nivel neonatal, como tú estás en un ambiente que técnicamente no es el tuyo, o sea, ya siendo objetivos, el embarazo lo pueden clasificar como cierta relación de parasitismo porque, o sea, tienen al producto que se está alimentando de la madre, está quitándole nutrientes. Entonces, lo mínimo que él tiene que hacer es evitar que la madre lo mate. Entonces, ¿qué hace el neonato? El neonato disminuye sus células o las amortigua, las CD8, que son las citotóxicas, y tiene alta relación con las células supresoras. Entonces, ¿qué es lo que hace? Evita que se genere una respuesta inflamatoria para que la mamá no lo mate, para que los antígenos maternos no lo maten. Y es por esto que cuando ellos nacen, ellos todavía siguen amortiguados. ¿Por qué? Porque todavía no se ha activado ese sistema inmune de manera adecuada. Además de eso, en los neonatos, y que esto es muy importante, ellos tienen una respuesta TH1, que es la proinflamatoria, disminuida, porque si se activa, la mamá lo mata. Entonces tienen una respuesta TH1 disminuida y tienen una respuesta TH2, o sea, la antiinflamatoria, aumentada. Es por esa razón que el sistema inmune neonatal es tan débil comparado con el del adulto o el del niño grande. Entonces, si les quisiera resumir la fisiopatología de la sepsis neonatal, es esta diapositiva, aquí está resumido todo. Te invade un patógeno y te genera una disfunción sistémica. Eso es el resumen de sepsis, eso aplica para adultos, para quien tú quieras. O sea, te invade un patógeno y finalmente terminas generando disfunción sistémica. ¿Por qué se da esto? Porque el sistema inmune innato es incapaz de contener la infección apenas entra con el cuerpo. Además de esto, hay estudios que han encontrado que en los nenes, en los neonatos, ellos tienen mayor carga de patógenos comparado con el adulto. O sea, tras que el neonato tiene una bulimia pequeña, ese poquito de sangre que tienen, porque no es mentira, o sea, hay neonatos que la bulimia de ellos son apenas 240 cc, o sea, tienen menos que una solución salina. Ese poquito de sangre que tienen 1000 unidades formadoras de colonia por mililitro de bacterias, comparado con el adulto con 50 unidades formadoras de colonia por mililitro. Entonces el neonato tiene una carga bacteriana impresionante. Entonces por eso es que ellos hacen sepsis de una, por eso es que ellos no aguantan una gripita porque enseguida se enferman. Ahora, ¿se acuerdan que yo les mencionaba que además de todo esto, la respuesta del sistema inmune está amortiguada, está disminuida, ¿verdad? Eso tiene una razón de ser y es que nosotros necesitamos que se establezca correctamente la microbiota intestinal. Si tenemos una respuesta inmune activada cada rato, va a gastar más energía y el neonato no tiene suficiente energía.
Y si el neonato gasta mucha energía, entra en un estado catabólico. Y si entra en un estado catabólico, jamás de los jamases se va a establecer la microbiota intestinal, y eso también es un factor de riesgo para sepsis neonatal. Entonces el neonato hace algo llamado estrategia microbiotolerante. La estrategia microbiotolerante consiste en que va a reducir el consumo de energía, es decir, no va a activar el sistema inmune inmediatamente, está en contacto con un microorganismo, para que de esta manera no gastes energía, evitas un estado catabólico y se pueda establecer la microbiota intestinal. Es por esa razón que el sistema inmune neonatal también es más débil, porque hasta cierto punto él permite que los microorganismos ingresen porque él piensa, o sea, en su inmadurez él piensa que todos los microorganismos van a quedarse como microbiota. Sin embargo, hay algunos que no y hay algunos que generan infecciones, que eso es lo que sucede en la sepsis neonatal. De manera general, el neonato tiene un sistema inmune inmaduro, tiene una mala contención de patógenos que finalmente te generan menos citoquinas proinflamatorias. Como generas menos citoquinas proinflamatorias, eso te lleva a altas cargas bacterianas en sangre y en órganos distantes, te genera una respuesta intensa, una respuesta sistémica, aguda, proinflamatoria, y ahí es donde viene la enfermedad y la muerte del niño. Pregunta: ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo? El endotelio. Oh, sí, ¿sabes? Sí, estamos ruchos. Pero ¿qué tiene que ver el endotelio vascular en todo eso? Últimamente, todo tiene que ver con el endotelio. Van a leer hidratación en pediatría, endotelio, que te dicen que si le pasas la hidratación rápida, te llevas el glicocáliz del endotelio vascular y aumenta la permeabilidad. Entonces, por eso es que ahora se recomienda la hidratación lenta. Lo mismo sucede en sepsis neonatal. Ya el endotelio vascular le encontramos su aplicación y cómo tiene que ver con la sepsis neonatal. Y de hecho, toda la fisiopatología de la sepsis neonatal está explicada con el endotelio vascular. ¿Qué es el endotelio vascular? Son capas de células endoteliales que están recubiertas por un glicocálix. ¿Para qué sirve el endotelio vascular? Permite la permeabilidad selectiva de algunas sustancias que se encuentran en el espacio intercelular. ¿Okay? De manera general, el endotelio vascular se compone de células que están unidas por uniones adherentes y uniones estrechas, que se unen por caderinas, que las caderinas son unas glicoproteínas de adhesión, como es la beta-catenina, y esas uniones estrechas y adherentes finalmente van a generar la tan llamada zona holocludes, que es una zona generada por filamentos proteicos que se encuentran en la superficie apical y está generada por ocludina y por claudina. Eso es algo que no tenemos que darnos mala vida ahí. Lo que me interesa es lo siguiente, que en la superficie apical de las células endoteliales ellos expresan P-selectina y E-selectina. De eso lo importante de la P-selectina y de la E-selectina es que ellos tienen que ver con los neutrófilos. Gracias a la P-selectina, los neutrófilos pueden rodar y se pueden activar. En los neonatos pretérmino hay menos cantidad de P-selectina, entonces ya ellos están en factor de riesgo para que cuando son infectados no actúe correctamente el sistema inmune. Entonces, por esa razón, al principio de la charla les decía que la prematuridad es un factor de riesgo para sepsis neonatal, porque tienen menos capacidad migratoria esos neutrófilos. Asimismo, también las células endoteliales expresan glicoproteínas transmembrana que se encargan de la adhesión y evitan fenómenos de extravasación. ¿Cuáles son esas proteínas? Los ICANS, los PCANS y los BCANS. Los ICANS, las moléculas de adhesión intracelular, los PCANS, las moléculas de adhesión celular plaquetaria, y los BCANS, las moléculas de adhesión vascular. Todo eso lo que evita es que se extravase el contenido que está dentro de la célula y tiene relación importante con la fisiopatología de la sepsis neonatal. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que las células endoteliales del cordón umbilical, y esto explica sepsis neonatal temprana, esas células endoteliales del cordón umbilical tienen un aumento del peróxido de hidrógeno y una disminución de las enzimas neutralizantes de radicales libres de oxígeno. Que esas enzimas neutralizantes de radicales libres de oxígeno, no importa que se las sepan, pero de igual manera está como dato curioso, son la superoxidasa dismutasa 2 y la catalasa. Si tú tienes una menor cantidad de enzimas que neutralizan los radicales libres de oxígeno, la lógica te dice que vas a tener más radicales libres de oxígeno. Asimismo, también vas a tener más radicales libres de nitrógeno. Todo eso te lleva a estos fenómenos: disfunción endotelial, aumento de la permeabilidad de la pared celular y un estado procoagulante. Es por esa razón que la sepsis neonatal temprana te genera todas estas afectaciones, porque de por sí ya las células endoteliales que tienen ellos se encuentran así, de esta manera. Ahora, ya hablando un poco más de la fisiopatología profunda de la sepsis neonatal, cuando tienes un neonato que se invade por un microorganismo, se genera una respuesta inmune como en cualquier persona de la faz de la Tierra. Esa respuesta inmune te va a generar más radicales libres de oxígeno. Tú generas radicales libres de oxígeno, generas más estrés oxidativo,
generas un estado procoagulante, disfunción endotelial y todo lo que mencionaba ahorita. Asimismo, también la endotoxina bacteriana va a ayudar a destruir el endotelio vascular, va a ayudar a toda la disfunción orgánica que genera. También hay un estado de hiperglicemia, sobre todo por el estado catabólico aumentado. Va a haber hipovolemia, que más adelante lo explico, y se van a producir citoquinas proinflamatorias, como es la heparanasa 1 y las metaloproteinasas, que aquí es donde viene la fisiopatología de la sepsis neonatal. La heparanasa 1 y las metaloproteinasas lo que hacen es que te generan proteólisis y glicólisis. Como te genera todo eso, te destruye el glicocálix. Cuando eso te destruye el glicocálix es cuando se daña el endotelio vascular. Entonces, todo el contenido que estaba dentro de la célula, todas las proteínas, la albúmina, el agua, sale. Y como sale albúmina, sale agua. Eso te genera un edema difuso, te genera un edema intersticial. Como sale agua, te genera hipovolemia. Asimismo, ese glicocálix cuando se destruye, no sé si se acuerdan que yo les mencionaba que había unas proteínas de adhesión. Traten de recordar eso como una telaraña. Entonces tú destruyes el glicocálix, entonces esas proteínas empiezan a atrapar todo lo que encuentran ahí, empiezan a atrapar neutrófilos, detritos celulares y te generan microtrombos. Además que te va a terminar afectando la circulación. ¿Qué es esto que dice acá? Las consecuencias del daño del endotelio vascular y del glicocálix es un aumento de la permeabilidad del endotelio, trombosis microvascular difusa, perfusión no homogénea y pérdida de la reactividad vascular. Esta es la fisiopatología de la sepsis neonatal. Cuando tú eres invadido cuando el neonato es invadido por un microorganismo, se genera una respuesta inmune que finalmente genera destrucción del glicocálix y eso aumenta la permeabilidad a proteínas, sale albúmina, con el albúmina sale el agua. Todo esto, lógicamente, si sale la albúmina, te genera hipoalbuminemia. Todo esto te lleva a un edema difuso, la salida del agua te lleva a hipovolemia y la hipovolemia te lleva a hipotensión. ¿Alguien acá se acuerda de la fórmula de la presión arterial? Resistencias vasculares periféricas por el gasto cardíaco, o sea, sí, por la volemia básicamente. Entonces, si tú disminuyes la volemia, lógicamente disminuye la presión arterial. Entonces, el organismo de manera compensatoria te aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, tienes hipotensión, tienes taquicardia. Asimismo, la lesión del glicocálix te altera la capa de paransulfato. Cuando se altera la capa de paransulfato, todo esto genera afectaciones a nivel de las mitocondrias de los cardiomiocitos y eso te lleva a fenómenos de hipoperfusión. Es por esta razón que se dan toda la sintomatología y todas las manifestaciones clínicas de la sepsis neonatal, que es la hipoperfusión, la hipoalbuminemia, el edema difuso y la hipotensión. ¿Hasta ahí alguna duda? Aquí hay una imagen de lo que les decía. Esto es un endotelio normal, tiene sus uniones estrechas, tiene su glicocálix, o sea, esto es lo normal acá arriba. Y acá abajo está el endotelio destruido, está el glicocálix dañado, que miren lo que les decía, que se ven esas redes, como esas telarañas, que son puras proteínas de adhesión molecular, que terminan atrapando todo lo que encuentran, te generan microtrombos. Como tú rompes el endotelio y rompes el glicocálix, aumenta la permeabilidad, sale la albúmina, sale el agua, te genera el edema difuso, te genera la hipotensión. ¿Ok? Aquí está lo mismo que les hablaba. Entonces, listo, vamos a hablar ya de las manifestaciones clínicas. Vuelvo y pregunto, ¿hasta ahí alguna duda? Bueno, esta parte es extremadamente importante que le presten atención, porque si yo tengo un neonato que está apático, que está llorón, o que no come, tú sabes que él tiene algo, ¿verdad? O sea, eso es de lógica. La mamá lo primero que te va a decir, el niño tiene algo, pero tú no sabes que tiene el niño. Porque los niños, los neonatos, no manifiestan igual que los adultos, que de pronto si tú tienes una infección de vías urinarias, tú dices, tengo disuria, tengo tenesmo, tengo de pronto dolor abdominal. Los niños no lo dicen de esa manera, entonces con los niños importa mucho la semiología. Entonces, la sepsis neonatal lo podemos clasificar en 3 fases: fase inicial, fase de estado y fase tardía. A una cosa que se me olvidó decirle, yo no pregunto fisiopatología porque eso sí es cool enredo, entonces evito preguntar fisiopatología, porque los vi como asustados con la fisiopatología. La fase inicial de la sepsis neonatal, esto sí lo pregunto. Lo primero que va a decirte la mamá es que el niño no está bien, o incluso tú te das cuenta que le pasa algo al niño. Hay una mala regulación de la temperatura, que esto es lo más importante de la fase inicial, las distermias que hacen ellos, o sea, en un momento tienen fiebre, luego tienen hipotermia, luego vuelven a tener fiebre y van así oscilando durante el día. Dificultades para la alimentación, que de pronto no come o recibe poca comida, apatía y taquicardia inexplicable. Luego vamos a la fase de estado, que es cuando se dan los síntomas floridos de sepsis neonatal.
que pueden ser, como estamos hablando de un proceso multisistémico, te puede generar afectaciones en diferentes sistemas, como es el digestivo, neurológico y respiratorio. A nivel digestivo puede haber rechazo de la alimentación, vómitos o diarrea, distensión abdominal, hepatomegalia, ictericia. A nivel respiratorio puede haber quejido, aleteo, retracciones, respiración irregular, taquipnea, cianosis, fases de apnea. Los síntomas neurológicos puede haber apatía, irritabilidad, alteraciones en el tono muscular como hipotonía, hipertonía, temblores, confusiones y fontanela tensa. Sin embargo, si se dan cuenta y si de pronto alguno como que se la ha pillado hasta este punto, son síntomas extremadamente inespecíficos. Porque si tú tienes un neonato con distensión abdominal, puede ser una enterocolitis necrotizante. O si tú tienes un neonato con ictericia, puedes decir, oye, puede ser una ictericia fisiológica o puede ser una ictericia neonatal. Y si tú tienes un neonato con quejido, aleteo y retracciones, tú puedes pensar, oye, puede ser un síndrome de distrés respiratorio como de pronto una enfermedad de membranas hialinas, una taquipnea transitoria. Entonces, en realidad, la sepsis neonatal no es un solo signo ni es un solo síntoma. Son el conjunto de signos y síntomas que te encaminan a ti a pensar que ese neonato está infectado. Entonces, de pronto tienes el nene con fiebre, con rechazo a la alimentación y con alteraciones respiratorias. Y tú dices, oye, ahí sí puede ser una sepsis. O de pronto tú tienes el nene con fiebre, está amarillo y tiene distensión abdominal. Oye, piensa que ese niño puede tener sepsis. Porque muchas veces nosotros subestimamos la ictericia y decimos, no es una ictericia fisiológica, pero esa ictericia puede significar algo patológico. Y ya la fase tardía, que es cuando si tú pescaste la sepsis neonatal, en la fase de estado, las probabilidades que se salve el niño son más altas. Si tú la pescas acá, en la fase tardía, pues, las probabilidades que se salve, lógicamente, van a disminuir porque ya generó toda una afectación importante, te demoraste en iniciar el antibiótico, te demoraste en iniciar los líquidos, te demoraste en iniciar un poco de cosas. Entonces, en la fase tardía hay signos cardiocirculatorios y signos hematológicos. Signos circulatorios como el niño que se ve de aspecto séptico, que los invito al que pueda ir a la UCI Neo porque ahora no van a ir los 80. Ahí hay un nene, que es el que yo pedí de reporte clínico, que ahora mismo está con un choque séptico. Ustedes lo van a ver cómo se encuentra con la piel moteada, se encuentra todo pálido, cianótico. Eso es un niño de aspecto séptico o un niño de mal aspecto. Puede haber hipotermia, pulso débil, respiración irregular, llenado capilar lento, puede haber momentos de hipotensión. Aquí les va un datazo que no todo el mundo les explica. Cuando ustedes tienen un recién nacido pretérmino, ellos inicialmente nacen con un poquitico de hipertensión. No es que nazcan con hipertensión, sino que la presión arterial media de ellos es más elevada comparado con la del neonato a término. Por ejemplo, si ustedes le toman los signos vitales a un neonato a término, van a ver que tienen una media alrededor de 36, 38, en cambio el pretérmino la tiene como en 45. Y después los pretérminos es que ya empiezan a normalizar sus cifras tensionales. Y a nivel hematológico puede haber ictericia, patosplenomegalia, palidez, púrpura y hemorragia. Hay una pregunta muy clásica de acá, que es ¿cómo diferencio yo una ictericia de origen fisiológico o una ictericia neonatal de una ictericia por colestasis que te está indicando que hay una afectación sistémica como probablemente una sepsis? Cuando tú pides las bilirrubinas, tú pides los totales y los diferenciales. En el diferencial tienes la directa y la indirecta. Si la directa corresponde a más del 30% de las bilirrubinas totales, quiere decir que eso es un proceso de colestasis, piensa que ese niño está infectado. Por ejemplo, yo le pido al doctor, supongamos que él es un neonato, y yo le pido sus bilirrubinas y me salen en 10 y tienen la directa en 40 y la indirecta la directa en 4 y la indirecta en 6, yo estoy pensando que tú tienes algo infeccioso porque está elevado más del 30%. ¿Dudas ahí? 30%, ¿sí? No iniciar el antibiótico. Si tú dejas que él evolucione, como el sistema inmune de él nunca va a contener nada, la infección sigue y te sigue generando la respuesta inflamatoria, te sigue generando la afectación a nivel del endotelio vascular y finalmente te va a generar todos estos síntomas que son de disfunción multiorgánica, ¿sí? Si tú tienes un nene, bueno, sí, exacto. Él en el caso de él tenía ambas elevadas, pero si cuando tú haces la comparación entre la directa y la indirecta,
y las bilirrubinas directas corresponden a un 30% o más de las bilirrubinas totales, tú piensas que ese niño tiene un patrón colestásico, piensa que él está infectado. En el caso de él, por ejemplo, dije que tenía las totales en 10, el 30% de 10 es 3 y el restante ya correspondería a las indirectas. En el caso de él, tenía totales en 10, directa en 4 e indirecta en 6. Entonces mira que ya tenía las directas más por encima del 30, entonces ya tú piensas que él puede estar infectado. Pongo ese caso porque el que les estaba mencionando ahorita del nene que está ya en la UCI neonatal fue algo similar. Las bilirrubinas las tenían esos mismos valores que les estoy diciendo, entonces la elevación es muy discreta, pero si nos vamos por la regla está aumentado más del 30% las directas y por eso te da a pensar que esa ictericia es por infección y no es por ictericia fisiológica. Entonces la guía colombiana nos da esta recomendación. Tú tienes un niño que tú sospechas que tiene sepsis o que está con alto riesgo de tener sepsis y tú miras todos estos síntomas y signos que están acá. Necesidad del aumento de la FIO2, o sea que el niño se desatura, apnea, taquipnea, bradicardia, hipotensión arterial, alteración de la perfusión, letargia, irritabilidad, convulsión neonatal, temperatura normal, que era lo de las distermias que estábamos hablando, intolerancia a la alimentación, abdomen distendido, ictericia, intolerancia a la glucosa, oliguria, acidosis metabólica. Si tú tienes 3 o más de esas, piensa que ese niño tiene sepsis. Por eso les decía, es un conjunto de signos y síntomas. Es difícil que tú solo con una de esas pienses, porque, por ejemplo, los prematuros hacen las apneas de la prematuridad y hay un nene de 35 semanas que tú lo tienes que estar estimulando a cada rato porque literalmente se le olvida cómo respirar. O sea, él está dormido y el man se profundiza tanto que se desatura. O sea, él está saturando 100% y se duerme y empieza a saturar 70%. Entonces toca estimularlo y despertarlo porque él se le olvida respirar. Eso pasa mucho en los prematuros. Entonces lo que uno hace es que uno utiliza cafeína para estimularles los centros respiratorios, pero eso se usa en menores de 35 semanas. Entonces, como ustedes saben, voy a sentarme ya porque ya me cansé. Las guías siempre te dan recomendaciones, ¿verdad? Entonces, ellos te dicen qué hacer cuando tú tienes un diferente escenario clínico. Entonces, es lo que está tratando de resumir todas estas diapositivas que vienen adelante. A ver, ¿cómo hago yo un diagnóstico oportuno de sepsis? Lo primero que quiero que se lleven en mente es que el hemograma sirve, sí, pero el hemograma del neonato es diferente que el hemograma del niño grande y es diferente que el hemograma del adulto. Los neonatos de por sí nacen con leucocitosis, entonces eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, solicitar PCR está altamente debatido. Las guías no te dicen mucho al respecto, las guías simplemente te dicen que la PCR es inespecífica porque está elevada en todo neonato. Entonces, si tú la quieres utilizar, es bajo criterio tuyo, no pasa nada si la pides, no pasa nada si no la pides. Y la procalcitonina, las guías colombianas de neonatología te recomiendan no utilizarla, a menos que la utilices con otros marcadores como de pronto una PCR, ya que aumenta su sensibilidad y su especificidad. Recuerden que si tienen una procalcitonina elevada, te indica que el proceso es de origen bacteriano, pero los neonatos de por sí tienen la procalcitonina elevada. Entonces, por eso es que no nos sirve mucho la procalcitonina. Si tú tienes un niño que es a término, no tiene factores de riesgo, por allá están hablando, no tiene factores de riesgo, es un niño que tú no sospechas que tiene sepsis, la lógica te dice, deja a ese niño quieto. O sea, ¿tú qué le vas a pedir si es un niño que nació bien, un niño de 38 semanas, no tiene fiebre, no hubo ningún factor de riesgo durante el parto? Deja a ese niño quieto, mándalo con la mamá y listo, ya no pasa nada. Pero si tú tienes un nene que es a término, pero tienes sospecha o tienes riesgo de que tenga sepsis neonatal, te pongo el ejemplo, el niño que viene con la mamá, que nació por parto vaginal, y la mamá no tenía cultivo recto vaginal y no se le inició el antibiótico profiláctico, a ese niño, ¿qué vas a hacer? Lo dejas del lado materno, pero le solicitas un hemograma y si tú quieres una PCR, que eso es lo que hacemos acá en la clínica. Si tú tienes un niño que es pretérmino, tienes que estudiarlo. Sin embargo, también hay algunos que te dicen que si es muy cercano al término y te nace sin ningún factor de riesgo, déjalo quieto. Pero si, por ejemplo, te nace el de 34 semanas,
los 2 dedos de frente que tenemos todos te dicen que tienes que hospitalizarlo y que ese niño tienes que estudiarlo y tienes que solicitar su hemograma y su PCR. Si tú tienes un niño con sepsis neonatal tardía, tienes que estudiarlo, eso no hay duda alguna, le solicitas su hemograma y ese niño hay que hospitalizarlo. Ahora, ¿a qué niño le mando yo la punción lumbar? ¿A qué niño le mando yo los rayos X de tórax, el hemocultivo y el urocultivo? En la sepsis neonatal temprana, solo a algunos se les envía esto. El urocultivo no se le envía a ninguno de sepsis neonatal temprana. No sé si alguno acá se atreva a decirme por qué no les enviamos el urocultivo. Nada. La transmisión de la sepsis neonatal temprana es vertical, es decir, de la madre hacia el neonato. Entonces, casi todos los gérmenes que afectan en la sepsis neonatal temprana son por el canal del parto. Entonces, como tal, ellos no hacen infecciones urinarias. Pero si tú te vas a la casa tuya, ya tú te expones a todos los microorganismos que están en el ambiente. Entonces, tú sí puedes hacer una infección de vías urinarias. Por eso es que a los neonatos con sepsis neonatal temprana no les pedimos urocultivo porque no te va a dar mayor información. A ellos preferimos pedirle hemocultivo. Tú diagnosticas sepsis, o sea, esto que estoy diciendo anótenlo porque no está en las diapositivas. Tú diagnosticas sepsis con un hemocultivo positivo. Si tú tienes el hemocultivo positivo, tienes diagnóstico de sepsis. Tú pediste el hemocultivo hoy, pasan 3 días y está negativo, tú descartas sepsis, paras antibióticos. Pero si tú pides hemocultivo, te sale positivo, confirmas el diagnóstico de sepsis neonatal y continúas antibiótico por mínimo 10 días. La punción lumbar en los neonatos con sepsis neonatal temprana es debatida, es sobre todo cuando tienen un cuadro atípico, y los rayos X de tórax cuando hay síntomas respiratorios o sospecha de sepsis, ¿verdad? Y es más chévere en el tardío porque el tardío le tienes que hacer todo. Porque el tardío tú no sabes de dónde viene ese foco, entonces tienes que buscarlo por todos los lados. Pides punción lumbar, pides rayos X de tórax, urocultivo y hemocultivo. ¿Dudas? Ok. La punción lumbar en los neonatos es diferente que en los adultos. Esta tablita, si quieren, le toman foto porque son los valores normales en la punción lumbar del neonato. Y lo pongo porque mucha gente se escandaliza cuando ven la punción lumbar de un neonato y dicen, no, tiene leucocitos en 50.000, ¿cómo así? ¿Tiene una meningitis? No. En los neonatos es normal que ellos tengan leucocitos hasta de 50.000 cuando tienen las primeras 4 semanas de vida. Lo mismo va a ser con los neutrófilos, con la glucosa, con la relación glucosa-líquido cefalorraquídeo, las proteínas, el conteo absoluto de neutrófilos. Entonces, esa es una tablita que es para el que la quiera leer. No todo el mundo va a trabajar en una unidad neonatal porque no todo el mundo le gusta esto y es algo completamente entendible. Pero a los que sí nos gusta esto, esta tablita es de bastante ayuda. Entonces, prevención primaria de la sepsis neonatal temprana en general. Si tú tienes un niño que su único factor de riesgo es una ruptura de membranas mayor de 18 horas, pero el niño nace bien, es a término, no tiene ningún otro factor de riesgo, solo ese, déjalo quieto, no le hagas nada, o sea, no tienes por qué ingresarlo, no tienes por qué iniciar el antibiótico profiláctico. Pero si tú tienes un niño con RPM más de 18 horas y es prematuro, o tiene restricción del crecimiento intrauterino, o tiene algún otro factor de riesgo, la lógica te dice, hospitalízalo, pídele hemograma, pídele PCR e inicia antibiótico profiláctico, que más adelante lo vamos a hablar. Ahora, otro escenario, tienes un niño que viene con mamita con coreamnionitis, o sea, con infección e inflamación intraamniótica. Se demostró que la mamá tenía coreamnionitis porque de pronto cuando nació el ginecólogo te dijo, no, mira, ella nació con el líquido maloliente o hipertérmico. Ojo con eso, ese niño tienes que hospitalizarlo, hemocultivarlo y iniciar antibiótico profiláctico. Pero si tú tienes una mamá que te dejó en duda porque de pronto la mamá tenía dolor a la palpación uterina y tenía taquicardia fetal, pero el niño te nace bien, o sea, nunca se comprobó la infección e inflamación intraamniótica, ese niño lo puedes dejar quieto sin hacerle nada. Pero si es un niño pretérmino, sea el niño pretérmino que sea, y la mamá tenía, así sea, solo un síntoma de coreamnionitis, ese niño hay que hospitalizarlo, hemocultivarlo e iniciar antibiótico profiláctico. Otro escenario es el caso de la fiebre materna, cuando tienes una mamá con fiebre
pero si no tiene coreamnionitis y si es un niño a término y no tiene sospecha, déjalo quieto. Pero si la mamá te hizo fiebre, el niño era prematuro, hospitalízalo, hemocultívalo e inicia su antibiótico profiláctico. Igual el recién nacido con una ruptura prematura de 12 a 18 horas sin infección. Si es a término, déjalo quieto. Si es pretérmino, hospitalízalo e inicia su antibiótico. Listo. Ahora vamos al tratamiento. Y ahora sí viene lo chévere. Tenemos tres, oigan, pero hagan silencio, o sea, a lo bien, la verdad, o sea, uno trata también como de esforzarse en esto y también aburre que estén allá hablando y haciendo bulla, o sea, si quieren hablar se pueden salir, que no hay ningún problema con eso. Hay tres líneas de antibióticos que podemos utilizar para la sepsis neonatal. ¿Cuáles son? La primera línea, ampicilina, gentamicina. Primera línea, ampicilina, gentamicina. Ampicilina, gentamicina, no se les olvide. Eso lo tienen que saber como médicos generales, porque si te llega a urgencias el neonato con sepsis, tú le tienes que iniciar su primera línea, que es ampigenta. ¿A qué dosis? En pediatría, la mayoría de antibióticos los hacemos kilodía. En neonato, algunos antibióticos son kilodosis. Cuando yo digo kilodosis, quiere decir que el resultado que me dé no tengo que dividirlo entre la cantidad de veces que lo vamos a pasar en el día, sino que te da el resultado directo. Este es el caso de la ampicilina, que es a dosis de 100 miligramos kilodosis cada 12 horas. O sea, el niño pesa 3 kilos, 3 por 100, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 300. Entonces le vas a pasar 300 miligramos cada 12 horas. Y se le agrega gentamicina, 5 miligramos kilodosis cada 24 horas. El nene pesa 3 kilos, 3 por 5, ¿cuánto es? Entonces le pasas 15 miligramos cada 24 horas. Pero si es un niño que es pretérmino, entre 32 a 35 semanas de edad gestacional, tú no lo vas a pasar cada 24 horas, sino cada 36 horas. Y si es un prematuro extremo, que es, o sea, menor de 32 semanas, la gentamicina no se pasa cada 36 horas, sino cada 48 horas, porque son niños con riñones más inmaduros y queremos disminuir los riesgos de la gentamicina. Entonces ya saben, ampicilina más gentamicina. Ampicilina cada 12 horas, gentamicina cada 24 horas si es a término. Si es entre 32 a 35 semanas, cada 36 horas. Y si es menor de 32 semanas, cada 48 horas. Con tal que ustedes se lleven la primera línea, yo me doy por bien servido y me voy tranquilo de esto. La segunda línea es cefepime, esta sí es 100 miligramos kilodía, 2 dosis. El cefepime se utiliza cuando el nene no responde adecuadamente a la primera línea o cuando sale el antibiograma y te dice que estos antibióticos no sirven, entonces tú generas una antibiótico-terapia dirigida. Y la tercera línea, que está reservada para unos casos muy puntuales, es el meropenem o la vancomicina. Meropenem se usa en los niños muy enfermos, en los niños que no evolucionan ni con cefepime ni con la primera línea. Y la vancomicina cuando tú demuestras que la sepsis que él tiene es por Staphylococcus aureus, bien sea metilcilino sensible o metilcilino resistente, es que se usa la vancomicina. Del resto, la vancomicina no se usa. Aquí hay una tablita donde te dice los diferentes antibióticos que usan, sobre todo en Estados Unidos. Eso es al que le gusta, el que le llame la atención. Están las dosis de cada uno y los efectos principales. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Sí? Controles. Al nene con sepsis neonatal, que tú le estás iniciando antibiótico, como te decía, tú lo hemocultivas, ¿verdad? Antes del antibiótico. Tú revisas a las 72 horas, o sea, tú tienes que hacer un seguimiento de los hemocultivos diarios, los reportes que te dan. Si está negativo a las 72 horas, suspendes antibiótico. Si el hemocultivo sale positivo en algún momento, mantienes antibiótico hasta 10 días sin necesidad de estar haciéndole a cada rato controles a ver cómo va evolucionando, porque a los neonatos tratamos de no sangrarlos bastante. En lo personal, cada 3 días, o sea, tratamos de no estarles tomando muestras a cada rato. Pero si te sale positivo el hemocultivo, 10 días de antibiótico, eso no pelea con nadie. Entonces, chicos, la verdad, muchas gracias. Como les dije, dejaba la frase para el final. Muchas veces cuando uno dice pediatría, uno piensa que es tratar solo moquitos o gripitas y diarreas, pero la verdad es que cuando estamos tratando niños no tratamos solo mocos y gripas, sino que tratamos pequeños seres humanos con grandes enfermedades. Listo, chicos, muchas gracias.